la actual división política o geografía política de nuestra patria. Ya durante la influencia del ilustre jalapeño don Antonio María de Rivera, vamos al año 1843, este logró que se le concediera una ala del convento, una parte de la construcción que aún estaba en manos de los franciscanos, para fundar el que fuera después el colegio preparatorio. Fíjense, las primeras aulas del colegio preparatorio estuvieron en el antiguo convento de San Francisco. Luego ya se pasó al lugar que ahora tiene allá arriba, privilegiado y hermoso. Pero don Antonio María de Rivera, al no tener primero ese lugar, inicialmente, pidió una parte que ya no se usaba por los frailes del convento de San Francisco y puso las primeras aulas del colegio preparatorio de Jalapa, en vistas de hacer ya la fundación luego y el edificio que ahora alberga pues al ilustre colegio preparatorio o Prepa Juárez, como le conocemos ordinariamente en la ciudad. Para el año de 1886, avanzando, el convento y su templo adyacente estaban ya muy deteriorados y bajo el gobierno del general Juan de la Luz Enríquez se mandó a derruir. Se demolió la construcción y se hizo la explanada, una explanada que dio origen al actual Parque Juárez. Era por eso que don Rafael Murillo Vidal, teniendo en cuenta que podría haber alguna reacción, le dijo a los ingenieros en los que tenían que hacer eso, porque su deseo obviamente era hacer ahí un viaducto, por la noche metan la maquinaria, retírense antes del amanecer, vayan a la otra noche, no den ninguna explicación y cuando la gente se dé cuenta ya está abierto ahí el cañón ese y ya ni manera de remendar. Y así fue como se hizo. Pudo haberse hallado vestigios, todo eso es cierto, pero se logró un gran bien para la ciudad que ni siquiera es suficiente para nuestros días, porque vuelvo a decir lo que hace un momento dije, ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos ahora ese pasadizo ahí subterráneo? Yo recuerdo cuando no estaba, venía yo con Andrés caminando por el Parque Juárez y le decía yo, mira, aquí en las macetas esas del Parque Juárez, frente a Palacio, donde están las balastreras esas, los balastros esos, digo, mira, aquí de niños veíamos los carnavales que pasaban, de los carros alegóricos que traían de Veracruz, porque se acuerdan que pasaba el carnaval de Veracruz y nos traían los carros para acá y salían del estadio después de la coronación y ya en la tarde tirando confeti y comiendo algodones de no sé qué cosa, estábamos viendo que pasaban ahí los carros y la reina y todos pasaban ahí moviendo las manos y era un gran espectáculo. Me decía, pero no eran borracheras como hoy. Digo, no, era un carnaval familiar, totalmente. Lo más que había de accidentes era que le entrara alguno confeti en los ojos, porque lo echaban a veces así, pero era bañarse de confeti. Vaya, yo recuerdo que a veces llevaba uno el confeti en la ropa y ya se daba uno cuenta el otro día que se levantaba de la cama, que daba el confeti ahí, que uno no sabía ni dónde lo llevaba, porque eran baños de confeti. Era otro Jalapa. Era otro Jalapa. Bueno, hasta ahí la destrucción, la demolición del convento de San Francisco. Luego voy a decir algo del Hospital de la Inmaculada Concepción. Todo esto porque da origen a la catedral. En el año de 1592 se funda en el pueblo de Jalapa un hospital de caridad, el de la Inmaculada Concepción que mencioné, puesto bajo la advocación de la Virgen Inmaculada, atendido por los religiosos de San Hipólito. Ahí llegaron ya otra orden religiosa, una orden hospitalaria, se dedicaban a hospitales en Europa, en España, en Italia, en Francia, los religiosos de San Hipólito. Fundación que fue auspiciada por un soldado español que tenía fortuna. Un soldado español que pasó por aquí, vio que no había forma de atender no le interesaban tanto los naturales, lo hizo para los españoles que pasaban, que subían o bajaban, porque la entrada y la salida era Veracruz, no era otra, era obligado el paso por Jalapa.
Entonces se le ocurrió fundar un hospital. Pues imagínense cómo lo fundaría, muy sencillo, pero finalmente con la atención de los religiosos de San Hipólito. Estuvo frente a la Plaza Mayor del pueblo, en lo que actualmente es el Palacio de Gobierno. Lo movió de la Plaza Lerdo, el primero, una cosa muy pequeña que estaba, y lo pasó a donde actualmente es el Palacio de Gobierno, exactamente ubicado donde estaba la antigua legislatura. ¿Se acuerdan que entrando a Palacio hay una escalera muy bonita? Ahora ya no se puede entrar a Palacio, ahora está blindado, pero antes uno entraba a Palacio muy fácilmente, ¿no? Podía entrar. Y subía uno y ahí estaba la legislatura. Yo la última vez que entré fue cuando vino el licenciado Peña Nieto, que era gobernador todavía del Estado de México, que vino a hermanar Toluca con Jalapa. Ahí fue en ese recinto, es muy bonito ese recinto de la antigua legislatura. Sí, sí, exactamente, es muy bonito. En esa parte estaba el Hospital de la Inmaculada Concepción, ya mejor construido. Este hospital, después de haber sido atendido por los religiosos de San Hipólito, estos por alguna causa se fueron, no se sabe por qué, empezó a ser atendido por los hermanos de San Juan de Dios. Los hermanos de San Juan de Dios en el mundo es la orden hospitalaria de la iglesia mejor. Tienen muchos hospitales, sobre todo psiquiátricos, son especialistas en eso, pero también de otras patologías. Vinieron los juaninos, así se les llama, los padres juaninos, y allí mismo construyeron una pequeña capilla, y ese pequeño hospital desapareció en 1886 para dar lugar a la actual Casa de Gobierno, lo que es hoy el Palacio de Gobierno del Estado de Veracruz, frente a la Plaza Lerdo, frente a la catedral. Y ya hablando de lo que fue la construcción de la parroquia de la Inmaculada Concepción del pueblo de Jalapa, que ahora es la catedral, debo decirles lo siguiente. Esta fue erigida el 20 de enero de 1641 por mandato del obispo don Juan de Palafox, obispo de Puebla, que era también virrey. Don Juan de Palafox también fue virrey de la Nueva España. Luego lo expulsaron de aquí. Él salió muy mal de aquí porque tuvo un pleito muy fuerte con los jesuitas. Él expulsó a los jesuitas, luego lo expulsaron a él, lo mandaron a una diócesis muy pequeña como de castigo en España, la diócesis de Osma, donde murió, y ahora es beato. Ha sido beatificado hace 5 años o 7 años máximo, si alguien tiene el dato que me lo diga, pero son como 5 o 7 años que fue beatificado y está en proceso de canonización. Un hombre que tuvo una gran visión en la Nueva España. Como virrey, fue corto su virreinato, pero como obispo de Puebla hizo muchísimo. Él fue el que erigió la parroquia en Jalapa. A él se la debemos. Él fue el que ordenó que vinieran un curato a establecerse en la villa de Jalapa para atender a la población cuando él era obispo de Puebla. Todavía ni era arzobispado de Puebla, era obispo de Puebla, porque toda esta parte del estado de Veracruz y partes aledañas de otros estados correspondían al obispado de la Puebla de Los Ángeles, y allí comenzó a funcionar en la erección de la parroquia. Junto ya se pasó al frente el hospital de Jalapa, pues para ese tiempo no tenía un edificio propio. Una vez que empezó a gestionarse todo lo del palacio aquí enfrente, el hospital se pasó y se anexó a lo que actualmente es la catedral. Y el primer asentamiento del hospital ya en la parte de la catedral fue en lo que actualmente es la capilla del Sagrario o del Rosario, que se llamaba antes. Todavía está ahí la imagen de la Virgen del Rosario. Ahora se llama del Sagrario
pero por muchos años era conocida como la Capilla del Rosario. Y en el templo, que era muy rústico en su fundación, entre sus primeros curas se encontraban don Esteban de Rivas, un padre Esteban de Rivas, Luis Medina y José Romero, los primeros curas de Jalapa. Los frailes no eran curas, no tenían cura de almas, tenían el cuidado pastoral, pero no tenían cura de almas. Y ellos fueron constituidos, así era el lenguaje que se usaba en ese tiempo, como tenientes de cura de la nueva parroquia. ¿Qué quiere decir teniente de cura o qué significa el cura? El que cura en latín significa cuidado. El que tiene a su cuidado las almas de los fieles o de las personas que viven en ese determinado territorio, el que tiene que cuidar de que se salven. Eso significa el cuidado de un cura o la función de un cura, o eso significa la palabra curato, donde vive el cura que tiene a su cargo la salvación o el cuidado de un grupo de fieles, especialmente de la salvación de sus almas. Por eso fueron nombrados tenientes de cura de la nueva parroquia. Y ellos, con la ayuda de los fieles, se dieron a la tarea de construir un edificio propio donde actualmente se encuentra la catedral. Lo primero era muy rústico. Hubo otro cura muy famoso, don Tomás Vitus de Romay, y otro junto con él llamado Pedro de Irala. Esto consta ahí en los archivos de la catedral que hemos ahora sistematizado o sistemado, ya no sé yo ni cómo se dice porque ahora han cambiado mucho las formas de decir, pero que hemos ordenado y estamos todavía sin terminar los trabajos de limpieza, de clasificación, seguimos con eso. Don Tomás Vitus de Romay y don Pedro de Irala, ellos tuvieron especial intervención y gestión en ampliar, cambiar la construcción rústica y hacer una construcción mejor del templo parroquial de la Villa de la Inmaculada Concepción de Jalapa, del pueblo de la Inmaculada Concepción de Jalapa. Y para el año de 1650, la parroquia se iba construyendo lentamente. Era un edificio sobrio, de una sola nave, de altos y gruesos paredones, cubiertos con madera y techo de paja. Esa construcción fue sufriendo modificaciones por parte de los vecinos, animados por los dos curas, don Tomás Vitus de Romay y don Pedro de Irala. ¿Por qué digo animados? Miren, generalmente cuando se invita a los fieles a hacer un trabajo en las iglesias, en los templos,